que habrían conseguido si no es por el apoyo soviético un gobierno llamado socialista. Y de ahí viene un poco el problema de la caída del muro de Berlín también, porque empieza justamente por un país, Alemania, donde la República Democrática Alemana no fue consecuencia de una revolución propia. Y eso es la diferencia, por ejemplo, con el caso de Cuba, que sí hubo una revolución previa, o el caso de Vietnam, o el caso también de China, ¿no? Y es muy distinto. Y eso lo pagamos. Eso fue una extensión, digamos, imperial del Estado soviético de acuerdo con los aliados. Y eso no puede decirse otra cosa porque no fue otra cosa. No digo que los comunistas de esos países, insisto, no sacrificaran su gente en la resistencia también, sobre todo los comunistas alemanes, pero fue así. Cada pueblo tiene que hacer su propia revolución y si no hay un proceso autónomo, independiente, eso en algún momento falla. Y después, aunque voy a dejar más bien que sea, claro, Sergio, yo soy un extranjero aquí, ¿no?, en el tema de la situación mexicana, pero que lleva casi 30 años visitando académicamente México. Desde el año 1990 y he vivido pues por interés personal, pero también porque en Historia de Debate hacemos historia inmediata y debate sobre la actualidad siguiendo la evolución y he sufrido igual que vosotros las dos veces que se le robó el resultado electoral a López Obrador y por otro lado tengo la experiencia española, ¿no? Entonces deciros es que no hay otra opción. Aquí tenéis un movimiento de izquierda, que no es el PRD, que es Morena en este momento, y un líder, y no es Podemos, desde luego, etcétera, que también tiene sus problemas, etcétera, y que de los movimientos sociales de jóvenes aquí en México no ha salido un partido, a diferencia de lo que pasó en España, y no hay otra opción, sería lo que votaríamos muchos si estamos aquí. Y la manera de presionar para que sea una experiencia positiva, pues es quizá desde otras instancias sociales, organizativas, porque no todo se reduce a un partido que se presente en las elecciones. Y López Obrador, visto desde fuera, pues tiene un bagaje moral y un bagaje político, bueno, solo por el hecho de haber sido la víctima de toda una tradición que ha habido aquí en México, de que no sé por qué. No, a diferencia de lo que pasa en el resto de América Latina, no soportan la idea de que alguien que sea medianamente izquierdas pueda gobernar, después de la tradición revolucionaria que tiene México, no lejana, sino incluso cercana, no es tan, Lázaro Cárdenas no queda tan lejos, en definitiva. Entonces, es una oportunidad histórica que se ha frustrado, y a la tercera yo no sé si podrá seguir frustrándose también, pues habrá una cuarta. Y si este líder que tenéis no funciona, pues surgirán otras organizaciones y otros líderes, porque México tiene derecho a una democracia donde hay alternancia de poder, y visto desde fuera no tiene opción. Y pues en cuanto a la vía armada, claro, yo sé, porque hablo con los colegas y nos movemos en Historia de Debate por todo México, que hay la ilusión todavía de un levantamiento redentor, pero que no funcionan las revoluciones así en el siglo XXI. No funcionan así, ya hace tiempo que han dejado de funcionar así. Pues bueno, la experiencia de Chiapas fue definitiva y Marcos lo ha explicado clarísimamente. 12 días estuvieron y después se replegaron porque no tenían el apoyo del resto del país, incluso del resto de las organizaciones que se decían armadas. Vamos a repetir experiencia una vez y otra, sobre todo ahora cuando ya ha cambiado de una manera definitiva la situación en Colombia. Bueno, ¿qué pasa? Que la democracia tiene sus servidumbres también. Si tú estás en el gobierno, que es la tesitura en la que se está en Venezuela, y en un momento dado la derecha se organiza y gana las elecciones, te tienes que pasar a la oposición, movilizar a la gente, ya veremos si tienen lo que hay que tener para eliminar los avances sociales conseguidos por el régimen de izquierdas, ya veremos si pueden hacerlo, porque se puede seguir movilizando a la gente y volver al poder. Y entras en una dinámica que es la que ha hecho que llegáramos hasta aquí, concretamente en Europa. No ha habido más momentos revolucionarios después de lo que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, sencillamente porque se hicieron muchas concesiones, un estado de bienestar, y etcétera. Y la gente es muy sabia, ¿no? Es muy sabia. Entonces, la revolución es cuando no queda más remedio. Eso es la realidad.
aparte del que va a la revolución por la ideología. A la revolución, desde el punto de vista popular, es cuando no queda más remedio, sobre todo porque hay víctimas, se muere y todo eso. Y entonces, en ese sentido, en el siglo XXI se hacen así las revoluciones y no queda otra. Nos quedan los residuos ideológicos de nuestra juventud de cuando éramos revolucionarios, pero que había otro contexto histórico distinto. Volvemos al tema de los contextos. En el siglo XXI se hacen, llegando al gobierno, haciendo reformas radicales, transformaciones como las que pudo haber hecho los partidos comunistas donde gobernaron, y sabiendo que tienes que volver a la oposición si pierdes unas elecciones y las puedes volver a ganar después, y en ese proceso es cuando se puede avanzar en las transformaciones sociales. Termino diciendo que la revolución burguesa en algunos países fue la toma de la Bastilla, pero en España fue un conjunto de idas y venidas de los liberales revolucionarios al gobierno. No hubo un momento, una revolución, una toma de la Bastilla. Y las revoluciones también que afectan a la infraestructura de la sociedad, no solo la superestructura, también se pueden hacer a través de un proceso de idas y venidas al gobierno, y esa para mí es la opción que queda para el siglo XXI. Bueno, Carlos, me parece que tu exposición ha sido brillante, brillantísima.